A mí me has dejado así, y voy a intervenir, me quiero intervenir, pero quiero darle también la oportunidad a Manu Pedrero que participe. ¿Qué opinas tú, Manu Pedrero? Realmente Gela nos ha puesto sobre la mesa varios temas, pero entre los fundamentales que yo veo aquí, que ha enumerado Gela, el primero, que hasta cierto punto yo comparto con Gela, hasta qué punto realmente Andrés Manuel López Obrador ha desperdiciado el capital político que tenía al inicio de su mandato para realmente hincarle al diente a reformas, a cambios. Por ejemplo, la decisión de no enjuiciar a Felipe Calderón, confiando el presidente en que Felipe Calderón iba a aprovechar este momento en el que se le extendió Puente de Plata para que se largaran, con todo lo robado incluso, pero que se largaran para siempre. Felipe Calderón no ha querido largarse, ¿no? Otro tema, el tema de la impartición de la justicia, ¿no? Que es una frustración que arrastramos muchos. Y otro tema, el tema de Edmundo Jacobo y el INE. Desafortunadamente, yo creo que en México, el México de hoy, sigue funcionando como el México de aquellos personajes, de aquellos políticos viejos del PRI y del PAN, que tenían un ranchito político aquí en su cabeza, ¿no? Y operan así. Y consideran incluso que las instituciones como el INE son suyas, ¿no? Es algo que ya viene en los considerandos de este tema tan candente y actual que se llama la necropolítica, cuando los políticos patrimonializan las instituciones en beneficio personal. Entonces, yo cuando estaba escuchando a Gela, te lo confieso, Manu, estaba escuchando los ecos de otras derrotas políticas. Me refiero, por ejemplo, al caso más cercano, el que fue de Barack Obama, cómo Barack Obama cometió el terrible error político de no aprovechar gran parte de su capital político al inicio de su primer cuatrenio para hacer cambios fundamentales. Lo dilapidó en otras cosas como la reforma de salud, pero no hizo nada por la reforma migratoria, en fin. Va a ser muy difícil que Andrés Manuel López Obrador, cuando termine su sexenio, nos deje contentos a todos. Y eso lo entiendo perfectamente bien. Pero y yo entiendo a Gela en muchos sentidos porque Gela pues lleva consigo la frustración de muchos mexicanos. ¿Tú coincides? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta percepción? Bueno, varias cosas. Primero, el capital político de Andrés Manuel López Obrador, que si lo ha desperdiciado, no, desde mi punto de vista no. Y tanto es así que de otra manera no creo que alguien, cualquier político, cualquier presidente de cualquier país del mundo pueda desperdiciar su capital político cuando es el segundo mandatario más aprobado del globo terráqueo. O sea, y no al inicio del gobierno, no estamos en el inicio del gobierno. No es 2019, no es 2020, no es 2021, es 2023. Es el quinto año de gobierno. Yo no veo en ningún escenario ni en ningún ángulo que Andrés Manuel López Obrador haya gastado su capital político o lo haya malgastado, no lo haya sabido usar o no lo sepa mantener. O sea, la encuesta más cuchareada que tú gustes presentar, para poner un ejemplo, Reforma, vas a obtener fregado, 57%, y aún así son 20 puntos porcentuales más de lo que tenía Enrique Peña Nieto en el mismo lapso de tiempo, en el mismo, por supuesto, periodo a las alturas del sexenio de López Obrador. Ahora, sobre si debió haber ido sobre Felipe Calderón, Peña Nieto y contra los expresidentes, yo te voy a decir algo, estimado Jaime. Yo me acuerdo cuando iba en preparatoria, que habían arrestado al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Yo tenía como 15, 16 años, era, no sé, 2016, 2017, cuando lo habían arrestado. Y yo me acuerdo muy bien, eso fue en preparatoria. Eso fue hace como casi 5, 6, 7 años. Hasta apenas hoy
lo vincularon a proceso. O sea, imagínate, Jaime, imagínate la maravilla que es esto. Hace 5, 6 años arrestan a un gobernador corrupto. Y apenas ayer y apenas hoy lo van vinculando a proceso. Entonces, si esto pasa con un gobernador con este poder judicial, imagínate con un expresidente de la República, ¿no? Bajo el manual, bajo el libro, bajo el orden jurídico y bajo este poder judicial. No, hombre, yo creo de todo corazón que cuando uno tiene capital político puede hacer uso de él de distintas formas. Unos lo hacen a través del pragmatismo, que es utilizar o decantarse por decisiones que pueden ser antipopulares, que pueden caer en la credibilidad política a cambio de un beneficio más grande. Yo creo que uno de esos ejemplos fue el caso del general Salvador Cienfuegos. A ver, si fuese por Andrés Manuel, el general Salvador Cienfuegos acaba en los Estados Unidos arrestado. Pero ¿por qué lo salva? ¿Por qué lo rescata? Justamente porque es un general. Y si hay un precedente de que un general de 5 estrellas del ejército mexicano está arrestado en los Estados Unidos, entonces eso crea el precedente para que Estados Unidos pueda desestabilizar en el futuro presente dentro de lo inmediato a la institución del ejército mexicano. A ver, ¿por qué Estados Unidos no arresta a un general de Israel? ¿Por qué no arresta a un general español o italiano o francés o alemán? Claro que no, eso es una decisión pragmática, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, hay más decisiones pragmáticas. La presencia de los chapulines, como mi tocayo Manuel Espino, ¿no? Desgraciadamente deja muy mal parado a los gremios de los Manueles. Manuel Espino, que ahorita está dirigiendo los CONALEPs a nivel nacional, ve tú a saber qué experiencia o qué capacitación tiene Manuel Espino para dirigir los CONALEPs, pero ese tipo de cosas, Jaime, te lo explicas a la larga. En el corto periodo de tiempo, tú vas a notar obviamente la indignación, que es natural. Eso viene al lado del pragmatismo, pero date cuenta que es a partir de un síntoma de un pago político, no porque a Manuel Espino o Germán Martínez le deban algo a Andrés Manuel López Obrador, sino el poder que conservan dentro de ciertos factores y estratos de la sociedad para cometer y cumplir con determinados objetivos. Por eso Germán Martínez tuvo un periodo de tiempo en el cual les fue útil a la 4T, y ese periodo de tiempo fue la campaña. Director del IMSS, se regresa como senador, no es de aquí ni es de allá, diría Facundo Cabral, y se regresa donde pertenece, que es el Partido Acción Nacional. Mira, hasta hace un año, yo creía que Mario Delgado pues era prácticamente el responsable pues de esta serie de cosas, de que si fulanito de tal está en cierta candidatura o si no, si Pau, y con el tiempo, es mi percepción personal, yo veo a Mario Delgado ahora, Jaime, y yo honestamente veo un chivo expiatorio, lo digo con mucho respeto, yo veo un chivo expiatorio en el caso de Mario Delgado, porque de otra manera el partido de Estado, lo es, Morena es un partido de Estado, que hoy tiene que está obligado a ser un partido de Estado, no puede desvincularse. El único gobierno federal que ha tenido con esta incertidumbre de que al mismo tiempo podría ser el último, ¿me explico? No puedes darte tú ese lujo, ese pragmatismo en ese sentido de desvincularte, de alejarte. De otra manera, a ver, yo quiero ver al guapo que me diga, no hay autonomía, cuando el propio Mario Delgado sale de Palacio Nacional acompañado de Horacio Duarte, donde está el presidente de la República. Yo creo que es necesario, y tampoco hay que tener ninguna pena en decirlo. El presidencialismo mexicano funciona así. Y mira que a tan solo 2 días de la llegada del aniversario de la expropiación petrolera de 1938, el 18 de marzo, por el general Lázaro Cárdenas del Río, pues es justamente Lázaro Cárdenas quien inaugura el modelo presidencialista. Esto quiere decir que a partir de Cárdenas, todos los presidentes empiezan a durar cada 6 años por mandatos constitucional. Ahora es incluso el propio Lázaro Cárdenas electo
eje para que este modelo presidencialista funcione. Esto quiere decir que ya no haya cacicazgos del Ejecutivo Federal, que no haya maximatos, que no haya Álvaros Obregones, que no haya Plutarco Elías Calles, sino que haya un presidente, un hombre que lleve la rectoría del Estado y que concentre gran parte del poder, a pesar de la división misma que plantea Montesquieu en el poder judicial y legislativo, que todos vayan bajo el mismo sentido del liderazgo del Ejecutivo Federal. Por eso Lázaro Cárdenas es Lázaro Cárdenas, por eso Manuel Ávila Camacho es Manuel Ávila Camacho, por eso Miguel Alemán es Miguel Alemán, y cada presidente es protagonista de su propio sexenio y no a través de factores externos. Lo mismo va a ser con Andrés Manuel López Obrador. Por eso cuando nos preguntamos si Andrés Manuel va a quedar a deber, si Andrés Manuel hizo lo suficiente, Andrés Manuel está haciendo el triple, yo creo, de la expectativa y también dentro de las facultades que tiene el propio Estado mexicano, porque tampoco puede romper la liga. No va por Calderón, pues yo te diría algo, Jaime, si Andrés Manuel López Obrador hubiera invertido cada minuto de su sexenio en armar carpetas de investigación, en colaborar con la Fiscalía General de la República, en comprar a jueces, en mantener subordinado a la Suprema Corte, entonces no hubiera habido ni Tren Maya, ni AIFA, ni Dos Bocas, ni Istmo, ni nada, ni Deer Park, ni nada. Tú tienes que tener prioridades. Y me queda perfectamente claro que la del proyecto de nación de López Obrador, la prioridad era gobernar, no meterse en estas situaciones tan complejas como la justicia en torno a los expresidentes. Además, él no está capacitado ni facultado para lograrlo y de cierta manera ya les hizo un juicio. Él fue el conducto del juicio. Si bien no fue el jurado, ni el juez, ni verdugo, sí fue el que condujo a toda una población, en este caso a México, para decirles, estos hijos de la tiznada hicieron esto. Este tuvo un secretario de Seguridad Pública narco, desapareció empresas paraestatales, uno por punto. Y creo que el juicio mediático y el juicio de la historia pesa más en nuestro país que 5, 7, 8 años miserables en prisión como los que hoy va a cumplir Javier Duarte de Ochoa. Termino, para no extenderme, porque también quedó pendiente el tema del INE. Edmundo Jacobo Molina regresa al Instituto Nacional Electoral como secretario ejecutivo. Mira, Jaime, lleva 30 años en el INE. Yo tengo 20. O sea, todavía no había nacido y Edmundo Jacobo ya estaba en el Instituto Nacional Electoral, en esos entonces Instituto Federal Electoral. Él era el hombre que manejaba y sigue manejando hasta ahora la chequera, la billetera del INE. Da igual si Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el resto de los consejeros electorales se marchan o se quedan, da igual, porque el hombre que cuida la billetera es el subordinado, el compadre, el amigo, el maestro, el sensei, el hombre que los tuvo por discípulos a todos, que los vio llegar y los va a ver irse y que va a mantener todas las finanzas de esa élite burocrática dorada en marcha. Por eso el plan B, desde mi punto de vista, tuvo como punto principal eliminar al hombre que manejaba ese recurso para distribuirlo de manera correcta. Ahora, vuelve Edmundo Jacobo, esto causa la burla de Lorenzo Córdoba y más que desalentarse, yo diría que vamos por un muy buen camino, incluso si la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida, que creo que es lo más probable, aunque no sea inconstitucional, creo que va a invalidar la reforma electoral, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Resumo, voy a tratar en 15 segundos de por qué si es constitucional. El presidente López Obrador pudo haberlo hecho por decretazo, no lo hizo, lo envió a la Cámara de Diputados, se aprobó, lo enviaron los diputados a los senadores, se aprobó, los senadores lo devolvieron a los diputados, se reaprobó por Santiago Krill para que le firmara ahí en la presidencia de la mesa directiva, se devolvió al Ejecutivo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el procedimiento normal para cualquier iniciativa de ley. No hay nada de inconstitucional, se hicieron con los votos necesarios, con la mayoría simple, 250+1 en el caso de diputados, lo mismo en el caso de la Cámara de Senadores. No hay un solo ápice de inconstitucional, se aprobó. Ahora quedará en manos de la Suprema Corte, concretamente de Norma Lucía Piña Hernández, decidir si esto es constitucional o no. Yo creo que ella, a través de los grupos de intereses creados en el Poder Judicial, la van a rechazar.
La van a rechazar, pero no importa. Y te voy a decir por qué. Y con esto finalizo. Todo lo engloba Ciro Murayama el día de hoy con un tuit que lanza y que me parece muy revelador. Me permito a leértelo, estimado Jaime. Y dice lo siguiente. Ciro Murayama tuitea: el pueblo, perdónenme, pero el pueblo no existe. Lo que existen son sociedades diversas y las sociedades siempre tienen conflictos. Las elecciones son el único mecanismo para resolver conflictos que involucra a todos. Ese primer párrafo creo que revela de cuerpo entero no solo al Instituto Nacional Electoral, sino a toda la población opositora al régimen político de López Obrador en este momento. Perdónenme, pero el pueblo no existe. Mira nada más, y da la casualidad que el INE es un organismo autónomo según la Constitución mexicana, y que esa misma Constitución, que ese mismo orden jurídico supremo, que esa misma Carta Magna de 1917, remítese al artículo 41, y no me va a dejar mentir quien fue aquí legisladora, al artículo 41 de la Constitución: el poder viene emanado directamente del pueblo. La Constitución reconoce al pueblo como una entidad, y no como cualquier entidad, sino como la entidad generadora de poder hacia el Estado mexicano, hacia la rectoría del Estado mexicano y hacia las instituciones del Estado mexicano, justo como lo es el Instituto Nacional Electoral. La misma declaración de Ciro Murayama contradice la propia existencia de su cargo y del instituto en el cual trabaja. Ya luego se quiso defender diciendo, es una cita de un profesor, y me no tienen ganas de entender ustedes. Eso no es una frase mía, es una cita de un profesor. Pues mira qué bonito. Es como si yo dijera, ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Atentamente, Adolfo Hitler. O sea, si yo valido un mensaje que comparto, en este caso a través de redes sociales personales, es porque se está validando el mensaje. Pero Ciro Murayama, que cree que somos tontos, pues cree que con eso va a ser suficiente. Ahora sí, finalizo con lo siguiente, Jaime y María, perdón por la extensión. Mira que qué ganas me quedé con ver a René Descartes y a Ciro Murayama debatir, dialogar. René Descartes, que dijo aquella frase, tú te acordarás, querido Jaime, y expresó que primero pienso y luego existo. Bueno, Ciro, negando la existencia del pueblo, en una de esas dice, primero voto y luego existo, o primero cobro y luego me voy. Es lo que tengo que decir, querido. Sí, me quedo con lo último. En el caso de Ciro Murayama. Bueno, se dan cuenta, hay aquí